Atención, el tema que habíamos planteado antes del corte, que tiene que ver con esta nena de 12 años, asesinada en una entradera brutal, y después, bueno, eso obviamente tiene que ver con lo que ocurría el fin de semana, pero después fueron surgiendo cosas, ¿no? Por ejemplo, que el asesino tenía que estar detenido porque su condena vencía en 2018 y porque estaba en libertad. Bueno, ahí vamos profundizando esa cuestión, porque hay un juez que se llama José Villafañe que lo dejó libre. Concretamente es el juez de ejecución penal del juzgado número 2 de La Plata, José Villafañe. Hay que nombrarlo, porque tiene gran participación en todo esto. Como hemos nombrado a Axel López en su momento y a tantos jueces que después con sus fallos terminaron generando situaciones trágicas, terminaron de alguna manera. Claro, ayer lo decían desde algunas asociaciones de una manera muy cruda. Decía, por ejemplo, Matías Bañato, el juez terminó con la vida de la nena. Es claro, muy duro si lo escuchás de esa manera, pero en algún punto tiene una lógica. Porque si el juez hace bien su trabajo, este tipo está preso y este crimen no ocurre. Porque dice, estos antecedentes que me da el servicio penitenciario y que además tiene antecedentes judiciales antes de quedar detenido, ¿dan para liberarlo anticipadamente? Y no hace falta saber mucho de leyes. Hasta con sentido común te puede salir una resolución mejor a la que tomó el juez, sin saber totalmente. de leyes, sin ser abogado, sin ser juez. Porque además, cuando se cumplen las 2/3 partes de la pena, generalmente los abogados defensores piden justamente las liberaciones asistidas. Entonces, claro, uno lo que tiene que hacer es preguntar y obtener los informes del Servicio Penitenciario Nacional. En este caso hubo 2 informes, uno favorable y uno desfavorable. ¿Y qué es lo que hizo este juez? Lo liberó igual. El fiscal apeló justamente a esta liberación. Acá está el juez, ahí mientras te escuchamos, Romy, y la Cámara de Casación volvió a otorgarle la libertad. Una libertad que tendría que haber tenido el 22 de junio del 2018, o sea, dentro prácticamente de 8 meses y algunos días. Y reiteramos el crimen, el 7 de octubre del 2013 fue condenado a 8 años de prisión por una tentativa de homicidio. ¿Cómo se llama? José Echegaray. 32 años tiene este delincuente, alias Pepito. ¿Dónde fue detenido? Un dato no menor. En las últimas horas, en el medio de un tiroteo, Daniel. A 2 cuadras de donde vive. Y fíjate que es vecino de la familia de Abril. Sí. Vive a tan solo 8 cuadras de donde se cometió el crimen. Este muchacho prácticamente pasó toda su vida en prisión, o por lo menos los últimos 13 años, en Gorina, en Gonet, en Magdalena, y por supuesto cuando le dieron la posibilidad de quedar libre, volvió a cometer un crimen, pero cada vez peor. Sí, bueno, eso ha pasado en casi todos los hechos anteriores que prácticamente remiten a esto. Por ejemplo, el de Soledad Barna en Caballito, donde había dicho en su momento, cuando salió en libertad, también en un polémico fallo del juez, que creo que era Axel López, el acusado salió, dijo, tengo que vivir ahí porque yo arreglo guitarras, tengo cuerdas, me dedico a la música, qué sé yo, a arreglar eso. Después cometió el crimen. Cuando fue la policía no había guitarra, no había cuerda, no había nada. Con lo cual no hay después de ese fallo y de la liberación un seguimiento de nada para saber si por lo menos es verdad lo que te dijo el detenido o lo que te dijo el abogado del detenido. ¿Es verdad que tiene que vivir ahí por eso? ¿Lo está haciendo? ¿Cómo se relaciona con los otros? No hay un seguimiento, no hay un control, no hay nada. Y después termina así, cometiendo un crimen que para esa familia es irrecuperable. Esa familia no vuelve más a hacer lo mismo. No. ¿Qué fue lo que dijo José Echegaray? Que se le había escapado el disparo. A ver, era un arma en buenas condiciones, estaba cargada. Cuando un delincuente sale a robar con un arma cargada, está dispuesta a usarla, Daniel. Y cuando pasó muchos años en prisión, también está dispuesta a usarla justamente para no volver a prisión. Eso es lo que le pasa a muchos delincuentes que después de una violación matan a su víctima para que no la reconozca, porque antes muerto de volver a prisión.